Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Jeremías capítulo 38. Para ello vamos a solicitar la bendición de nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, querido Señor, por toda la bondad que tú tienes con nosotros, por este día que nos regalas, porque tú nos das, Señor, tus cuidados y porque sabemos que a tu lado podemos encontrar paz y seguridad. Por eso en este momento pedímoste que nos acompañes al abrir la Escritura para que podamos entender tu palabra y guardar lecciones que sean para nuestra vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu Espíritu y por tu bondad. Lo pedimos en Jesús. Amén. La narración del capítulo 38 de Jeremías habla de nuevo de un encarcelamiento del profeta que es arrojado por sus enemigos a una lúgubre celda. Sin embargo, sigue dando mensajes claros y con determinación. Esta historia nos enseña que el hombre, en vez de reconocer su pecado y arrepentirse y buscar al Señor de corazón, considera que la solución es la eliminación del mensajero de Dios. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal se ve reflejada en esta historia, donde el enemigo quiere acallar el mensaje de amonestación de parte de Dios. Pero los fieles hijos de Dios deben, sin temor, avanzar y seguir fiel su trabajo de proclamar salvación. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 6, donde Jeremías es arrojado a una cisterna. Leamos los versículos 1 al 3. Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasiur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasiur, hijo de Malquías, oyeron las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: Así ha dicho el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá por la espada, por el hambre o por la peste, pero el que se rinda a los caldeos vivirá su vida, le será por botín y vivirá. Así ha dicho el Señor, ciertamente esta ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Jeremías se encontraba en la prisión que estaba en la casa del rey. Desde allí seguía proclamando el mensaje de Dios a todos, y sus más grandes opositores escucharon el mensaje de Jeremías. El profeta proclamaba de parte del Señor una orientación importante. Jerusalén y Judá van a caer en manos del rey de Babilonia. Esto es inevitable. Por lo tanto, la mejor decisión que pueden tomar es someterse a los babilonios. Luchar contra ellos es en vano. Vimos en el capítulo anterior que así los babilonios fueran un ejército pequeño, herido, no será impedimento para que Babilonia destruya a Jerusalén y se lleve a los cautivos. Si la sentencia está dada, entonces es mejor someterse y evitar una destrucción total, porque la triple maldición se hará efectiva: espada, hambre y pestilencia. Sigamos leyendo los versículos 4 al 6. Entonces los magistrados dijeron: que muera este hombre, pues de esta manera, al hablarles tales palabras, desmoraliza a los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y a todo el pueblo, porque este hombre no busca el bien de este pueblo, sino su mal. El rey Sedequías dijo: He allí, él está en las manos de ustedes, porque nada puede el rey contra ustedes. Entonces tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia. Y bajaron a Jeremías con sogas. En la cisterna no había agua sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Siempre hay personas que menosprecian el mensaje de Dios. Unos hombres que al parecer tenían mucho poder, tanto que el rey no se les puede oponer, consideran el mensaje de Jeremías como una traición y vienen al rey y piden que les dejen castigar a Jeremías. Sedequías era un rey débil de carácter que sabe lo que debe hacer, pero por miedo no lo hace.
Dice Elena de White, el cobarde rey sabía que las acusaciones eran falsas, pero a fin de propiciar a aquellos que ocupaban puestos elevados y de influencia en la nación, fingió creer sus mentiras y entregó a Jeremías en sus manos para que hiciesen con él lo que quisieran. Libro Profetas y Reyes, página 336. Entonces estos hombres perversos deciden entonces arrojarlo a un pozo que no tenía agua, que tenía solo barro, fétido y desagradable. No se atrevieron a atentar contra su vida por temor al pueblo. Prefieren acallarlo, tratar de infundir temor para que no hable más o cambie su discurso. Pero con Jeremías no lo lograron. Esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de los falsos maestros que pueden hacer que las personas puedan transitar por el camino equivocado y pueden llevarlos a la perdición. Miren el siguiente comentario. En nuestros días hay muchos falsos profetas que no consideran que el pecado sea repulsivo. Se quejan de que las reprensiones y las advertencias de los mensajeros de Dios alteran innecesariamente la paz del pueblo. Arrullan las almas de los pecadores y las suyas propias, llevándolas a una acomodación fatal con sus enseñanzas agradables y engañosas. El antiguo Israel cayó víctima de las adulaciones de los sacerdotes corruptos. Su predicción de prosperidad era más agradable que el mensaje del verdadero profeta, quien aconsejaba el arrepentimiento y la sumisión. Libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 183. Pero aquí es cuando el pueblo de Dios debe levantarse fielmente y proclamar el mensaje de Dios, que no es popular, que no es el mensaje que todos esperan, pero es el mensaje del Todopoderoso. Sigue diciendo, los siervos de Dios deben manifestar un espíritu tierno y compasivo y mostrar a todos que en sus asuntos con el pueblo no les impulsa ningún motivo personal y no se complacen en dar mensajes de furia en nombre del Señor. Sin embargo, nunca deben titubear a la hora de señalar los pecados que corrompen a los que profesan ser el pueblo de Dios, ni cesar en su empeño de influir en ellos para que se vuelvan de sus errores y obedezcan al Señor. El mismo libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 183. Hoy el mundo necesita un sonido certero, un mensaje claro, y se debe alumbrar el sendero de la salvación. Cada uno debe tomar su decisión y esto determina su salvación o su perdición. Ahora, no todos en la corte eran hombres crueles. Hubo en ese momento un hombre que en la corte de Sedequías se levantó para ayudar a Jeremías en esta hora crítica, y es la narración del versículo 7 al 13. Comencemos con los versículos 7 al 9. Ebed-Melech, el etíope, un funcionario que estaba en la casa del rey, se enteró de que había metido a Jeremías en la cisterna, y estando el rey sentado en la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió a la casa del rey y habló al rey diciendo, «Oh mi señor el rey, estos hombres han actuado mal en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, a quien metieron en la cisterna. Allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad». Es interesante que no viene uno de los mismos coterráneos o de los príncipes para abogar por Jeremías, sino un extranjero que al parecer mantenía un vínculo cercano con el rey. Este siervo del rey se da cuenta que se ha cometido un error grave contra un siervo de Dios. Viene al rey, le descubre la realidad de lo que pasa, están matando a un siervo de Dios en un lugar frío, cenagoso, y hay tanto asedio de los babilonios que el alimento escasea. Sigamos con los versículos 10 al 13. Entonces el rey mandó al mismo Ebed-Melech, el etíope, diciendo, «Toma contigo 30 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera». Entonces Ebed-Melech tomó consigo a los hombres y entró en la casa del rey, al lugar que estaba debajo del depósito del tesoro, y tomó de allí trapos raídos y trapos rasgados, y los bajó con sogas a Jeremías en la cisterna. Y Ebed-Melech, el etíope, dijo a Jeremías, «Pon estos trapos raídos y rasgados en tus axilas, bajo tus brazos, debajo de las sogas». Así lo hizo Jeremías. De esta manera sacaron a Jeremías con sogas, y luego
y lo subieron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Es posible que haya enviado esta cantidad de hombres para que pudieran hacer frente ante cualquier oposición de los príncipes. La bondad de este hombre se destaca en el relato. Ebed-Melech no solo se preocupa por la salud del profeta, sino que también tiene delicadeza de pensar que al sacarlo del pozo no le hagan daño. Consigue unos trapos viejos y le dice que Jeremías se los ponga debajo de los hombros para no lastimarlo. Este hombre no le dio temor hablar al rey sobre el error que estaban cometiendo. El echar a Jeremías en un pozo para que muera en nada iba a resolver los problemas que tenía Judá. Este hombre obra con seguridad e interviene en el momento oportuno. Necesitamos más voces valientes que hagan reconocer a las personas de su error y las haga reaccionar. Pero se muestra el carácter débil de Sedequías. Lo manda a sacar del pozo para que no muera, pero lo mantiene en la cárcel. Es de carácter débil y vacilante y fue lo que trajo la ruina de la nación. Los versículos 14 al 28, Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Leamos el versículo 14. Después el rey Sedequías mandó a traer a su presencia al profeta Jeremías a la tercera entrada que había en la casa del Señor. Y el rey dijo a Jeremías: yo te voy a preguntar una cosa, no me encubras nada. No se identifica el lugar exacto de esa entrevista secreta del rey. Este rey muestra su debilidad y su falta de carácter para hacer lo correcto, sabiendo que Jeremías es un siervo del verdadero Dios, viendo el acecho de Babilonia, viendo cómo sus fuerzas se debilitan y que no se ve solución a la mano, acude al siervo de Dios para que le dé un consejo, un mensaje de Dios. Es claro que el rey, aunque no de muy buena gana, restaba el consejo del profeta, no podía dejar de escucharlo. Versículos 15 y 16. Jeremías dijo a Sedequías: si te lo revelo, ¿no me harás morir? Y si te lo doy consejo, ¿no me escucharás? Y el rey Sedequías juró en secreto a Jeremías diciendo: vive el Señor, que ha hecho nuestras almas, que no te haré morir, ni te entregaré en manos de estos hombres que buscan tu vida. Es evidente que a Jeremías le resulta difícil pensar que el rey no hubiera dado su aprobación al trato severo que había recibido de los principales de Judá, pero su vacilación lo hacía no tomar decisiones correctas. Por eso Jeremías lo increpa si va a escuchar o no el mensaje de Dios. El rey le promete ante el Señor que no le va a hacer nada. Sabe que Dios es el verdadero Dios y ante él promete no atentar contra la vida del profeta. Versículos 17 y 18. Entonces Jeremías dijo a Sedequías: así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si de hecho te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, vivirá tu alma y esta ciudad no será incendiada. Así vivirás tú y tu casa. Pero si no te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la incendiarán, y tú no escaparás de sus manos. El profeta, por su parte, cumple su ministerio con valor. La solución, dice Jeremías, es que se sometan al rey de Babilonia. Es que usted y su familia y todo Judá se rindan ante el rey de Babilonia y le juren lealtad. De esta manera se preservará la vida de todos y se evitará la destrucción. Pero si resisten, el desastre es inevitable y ustedes pisarán barro podrido como el de la cisterna. El rey escucha la sentencia. El rey sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Elena de White concluye: el rey tenía todavía oportunidad de revelar si quería escuchar las advertencias de Jehová y así atemperar con misericordia los castigos que estaban cayendo sobre la ciudad y la nación. Profetas y Reyes, página 336. El rey muestra su temor, su vacilación ante la noticia. Leamos los versículos 19 al 23. El rey Sedequías dijo a Jeremías: yo tengo miedo de los judíos que se han pasado a los caldeos, de que me entreguen en sus manos y se ensañen contra mí. Jeremías le dijo: no te entregarán.
Escucha, por favor, la palabra del Señor, que yo te he hablado y te irá bien, y tu alma vivirá. Pero si rehúsas rendirte, esta es la palabra que me ha revelado el Señor. He aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey que Judá serán entregadas a los oficiales del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te incitaron y prevalecieron contra ti tus hombres más íntimos. Tus pies se hundieron en el lodo y ellos se volvieron atrás. A todas tus mujeres y a tus hijos entregarán a los caldeos. Tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado y esta ciudad será incendiada. Aquí nos enteramos que muchos judíos se han pasado a los caldeos. No sabemos si por seguir la orden de Jeremías o solo por temor que los impulsaba a salvar sus vidas. El rey tiene temor de ser entregado a los caldeos que se venguen contra él, pero Jeremías le dice que lo mejor es entregarse voluntariamente, así salvará su vida y la de la familia, porque de todos modos vendrá el rey, entrará y lo que trata de proteger finalmente será entregado a los caldeos, otros morirán y sea esta ciudad destruida. Sigamos leyendo los versículos 24 al 28. Entonces Sedequías dijo a Jeremías: nadie sepa de estas palabras y no morirás. Si los magistrados se enteran de que yo he hablado contigo y vienen a ti y te dicen: decláranos por favor qué hablaste con el rey y dinos qué te dijo el rey. No nos lo encubras y no te mataremos. Les dirás: he presentado al rey mi súplica para que no me haga volver a la casa de Jonatán a morir allí. Vinieron pues a Jeremías todos los magistrados y le interrogaron. Él les respondió conforme a todo lo que había mandado el rey. Con esto dejaron de ocuparse de él, porque el asunto no había sido oído. Y Jeremías permaneció en el patio de la guardia hasta el día en que fue tomada Jerusalén. Allí estaba él cuando Jerusalén fue tomada. Por el contrario, Sedequías tiene temor de los príncipes y finalmente no lleva al pueblo a hacer lo que Dios ordena, sino a rebelarse contra Babilonia. Y esto fue lo que trajo la destrucción. Dice Elena de White: así, a una última hora, Dios indicó claramente su disposición a manifestar misericordia a aquellos que decidiesen someterse a sus justos requerimientos. Si el rey hubiese decidido obedecer al pueblo, podría haber salvado la vida y pudiera haberse evitado la conflagración de la ciudad. Pero él consideró que había ido demasiado lejos para retroceder. Temía a los judíos y al ridículo, hasta temblaba por su vida. Después de haberse rebelado durante años contra Dios, Sedequías consideró demasiado humillante decir a su pueblo: acepto la palabra de Jehová según lo ha expresado por el profeta Jeremías. No me atrevo a guerrear contra el enemigo frente a todas estas advertencias. Libro Profetas y Reyes, página 337. Así que el rey, en vez de sentir temor de Dios y obedecerle, siente temores de los príncipes y toma decisiones que no son populares, y entonces decide mantener todo en secreto, y en esa vacilación lo que trajo fue ruina y destrucción. Qué terrible es cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios, sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Elena de White nos ofrece una visión de ese momento que debe ser una lección para todos nosotros. Con lágrimas rogó Jeremías a Sedequías que se salvase a sí mismo y a su pueblo. Con espíritu angustiado le aseguró que a menos que escuchase el consejo de Dios no escaparía con la vida y todos sus bienes caerían en manos de los babilonios. Pero el rey se había encaminado erróneamente y no quería retroceder. Decidió seguir el consejo de los falsos profetas y de los hombres a quienes despreciaba en realidad y que ridiculizaban su debilidad al ceder con tanta facilidad a sus deseos. Sacrificó la noble libertad de su virilidad y se transformó en abyecto esclavo de la opinión pública. Aunque no tenía el propósito fijo de hacer lo malo, carecía de resolución para declararse firmemente por lo recto. Aunque convencido del valor que tenía el consejo dado por Jeremías, no tenía energía moral para obedecer y como consecuencia siguió avanzando en la mala dirección. Libro Profetas y Reyes,
página 337. A veces los seres humanos no queremos escuchar el consejo divino porque ello requiere de nosotros determinación. A veces para hacer la voluntad de Dios debemos cambiar ciertas cosas que no queremos cambiar. Implica en muchas oportunidades ir contra la corriente o costumbre de lo que estamos habituados a hacer. Pero ninguna de estas cosas nos servirá de excusa. Cada uno de nosotros debe tomar la mejor decisión y hacer la voluntad de Dios. En vez de vacilación, debiéramos decir: obedeceré al Señor y salvaré a la ciudad de la ruina completa. No me atrevo a despreciar las órdenes de Dios por temor a los hombres o por buscar su favor. Amo la verdad, aborrezco el pecado y seguiré el consejo del poderoso de Israel. Libro Profetas y Reyes, página 337. Dios en su bondad nos guiará por caminos de paz. Apreciado amigo y hermano, Dios nos envía mensajes claros sobre la decisión que debemos tomar. Lo mejor que podemos hacer es obedecer al Señor, entregarnos completamente a su servicio y hacer las cosas conforme a su voluntad. Ese es el mejor camino. No vaciles y entrega tu vida al Señor. Toma esta decisión. Es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Que el Señor te acompañe hoy. Es mi oración. Amén.